este vaso de aluminio. ¿Listo? Entonces para esto ustedes van a hacer lo siguiente. En la guía les dicen que van a hacer 3 ensayos, ¿listo? Y luego sacan un promedio de cuánto vale el calor específico de esto. La guía les dice que inicialmente coloquen 50 gramos de agua fría, la depositan en el calorímetro, ¿cierto? Esto que hay allí es para aislar, para que la cantidad de agua que coloquemos allí no intercambie calor con el exterior, hay material aislante. Entonces ustedes depositan ahí la cantidad de agua, cierran, colocan, estos son los sensores de temperatura, ¿cierto? Todo el tiempo habrá ya un sensor de temperatura para que ustedes sepan cuál es la temperatura de equilibrio allí entre ese vaso de aluminio y el agua fría que van a colocar inicialmente. ¿Listo? La misma cantidad de agua la colocan allí en esa plancha que les van a dar allí. Ustedes ya saben calentar, utilicen la velocidad de calentamiento entre 4 y 5. La cantidad de agua allí, que son 50 gramos, la calientan aproximadamente hasta unos 60 grados, 3 veces la temperatura ambiente de eso, la temperatura inicial, 60 grados. Todo el tiempo van a tener un termómetro en este sistema que hay allí, que es calorímetro agua fría, y allí en el agua caliente. Listo, cuando llegue a 60 grados, entonces ustedes ¿qué hacen? Rápidamente destapan, introducen el agua caliente, no saquen en ningún momento el termómetro para que conozcan exactamente cuál es la temperatura inicial del agua caliente en el momento de mezclarla con el calorímetro y el agua fría. ¿Listo? Luego lo que van a hacer es agitar esto alrededor de unos 6 minutos hasta que haya una temperatura uniforme para el sistema que se compone del vaso de aluminio, que es el calorímetro, el agua fría que tenían inicialmente y el agua caliente. Cuando haya una temperatura de equilibrio entre esas 3 cosas, ahí ya ustedes tendrán una temperatura final. ¿Ok? Entonces, luego recuerden que en este proceso van a estar unos 6 minutos. ¿Listo? Cuando la temperatura ya no varíe, esa va a ser la temperatura de equilibrio de ese sistema que se compone de agua caliente, agua fría y calorímetro. Y allí entonces ustedes ya detienen su experimento. ¿Listo? Esto lo van a hacer 3 veces. Varíen la proporción de agua, bien sea aquí en el calorímetro o la que están calentando, y que no exceda aquí la cantidad que van a depositar, que no exceda los 150 gramos, que es lo que les dice la guía. ¿Listo? Entonces pueden ir agregando a esta primero 50, luego la hacen con 75 y luego con 100 y dejar como constante la masa que van a calentar allí. Podría ser una opción, aunque ustedes pueden variar cualquiera de las dos masas. La idea es que cambien la proporción allí. Entonces ustedes tienen que, para producir una variación de temperatura, hay que agregar una cierta cantidad de calor, ¿cierto? Esa cantidad de calor es proporcional a la masa y al calor específico del material. Entonces ustedes van a determinar cuál es el calor específico del calorímetro, que es aluminio. ¿Okay? Allí es donde tienen que llegar. Entonces esto es notación, llamen M1, M2 y M3 a la masa de agua fría, agua caliente y calorímetro. Este será el calor específico del agua. Pueden mirar allí la variación en la tabla o en la gráfica que hay en la diapositiva. Con la temperatura varía ligeramente, pero casi siempre está alrededor de 4186, 4190 Joule kilogramo Kelvin, ¿cierto? O también se puede expresar en gramos dividido en calorías dividido entre gramos por grado centígrado. Y para el agua sería una caloría, el calor específico, en la otra unidad sería una caloría dividido grado centígrado. Ok, hasta allí listo. Entonces si pensamos que el sistema está aislado, entonces tendremos que el calor que libere el agua que ustedes están calentando, pueden llamarla, digamos Q1, va a ser absorbido por el sistema agua fría más calorímetro, ¿cierto? De tal forma que cuando se sumen esas 3 cantidades de calor, si no hay intercambio con el exterior, ¿cierto? No hay pérdidas, si se gane calor del exterior, entonces esto va a ser 0.
Si no estuviese el lado, entonces tendríamos que suponer que se agrega otra cantidad de calor allí, que sería el producto del intercambio allí con el exterior. ¿Listo? Entonces, ok, entonces Q1 será la cantidad de calor. Si estamos pensando en agua fría, entonces será calor absorbido por el agua fría, ¿cierto? ¿Listo? Porque absorbe calor y se va a calentar, eso es lo que ustedes van a ver. Entonces C1, M1, TF representa la temperatura final del sistema, que es la temperatura de equilibrio termodinámico, va a ser la misma para esas tres cosas, agua fría, caliente, calorímetro. T1 inicial es la temperatura que les marcó el termómetro, el sensor de temperatura que tenían allí en el momento que ustedes introdujeron el agua caliente. Esa es la temperatura inicial. Por eso es importante que no saquen los termómetros. Lo mismo, esto es C2M2, TF es la misma para todos, temperatura 2 inicial, si ustedes llamaron la masa de agua caliente, entonces es la temperatura que les está marcando el termómetro cuando están introduciendo el agua caliente. ¿Listo? Entonces por eso no saquen el termómetro. C3, M3, ya saben que representan, son calores específicos, y masa. El calorímetro, que es el vaso de aluminio, lo tienen que pesar, y las cantidades de agua las tienen que pesar. TF es la misma para las tres, es la temperatura de equilibrio, y la temperatura 3 inicial pues sería la misma que les está marcando el agua fría, ¿cierto? Porque cuando ustedes coloquen allí el termómetro y lo dejen un tiempo, entonces habrá una temperatura de equilibrio termodinámico entre el agua fría y el calorímetro. ¿Listo? Entonces inicialmente la temperatura del agua fría y la del calorímetro, ¿cierto? Es la misma. ¿Okay? Entonces de esa expresión su única variable va a ser el calor específico del calorímetro. ¿Listo? Es una práctica muy sencilla, tienen que tener paciencia. Esperen los 6 minutos para que ese sistema llegue a una temperatura de equilibrio. ¿Listo? Y hagan 3 ensayos. Eso es todo, chicos.